Soy catedrático de Física Aplicada y estoy adscrito al campus de Gandía de nuestra Universidad Politécnica de Valencia. Llevo en la Universidad Politécnica pues 18 años y algo, en diciembre haré 19 años. Y empecé estudiando en esta universidad Ingeniería de Telecomunicación. Yo soy de la tercera promoción, una promoción de esas que iba itinerante por el campus de Vera, que un día teníamos una clase en un aula de industriales, otro día teníamos otra clase en un aula de arquitectura y así íbamos conociendo, así pudimos conocer el campus. En este caso, para nosotros fue genial porque sabíamos dónde estaba todo, éramos los que sabíamos dónde estaba cada cosa. Después de acabar la carrera estuve trabajando en alguna empresa, hice algunas cositas sobre redes Nobel para bancos e incluso hice en su momento una muñeca karaoke también, esas que en la época extraña, porque era el año 95, aún no, eso no era como algo novedoso, pero la vocación docente pues aún la tenía porque yo me he dedicado a dar muchas clases particulares en mi época de estudiante para poder pagarme los estudios, becas, yo sé lo que vale una beca, ¿no? Porque he tenido que, al ser huérfano, pues también he tenido que currarme un poco el tema de lo que es el día a día y poder sobrevivir como estudiante de la universidad. Me apunté a una bolsa de trabajo y me llamaron para agrícolas. Estuve cubriendo una baja por maternidad en el campus de Vázquez Ibáñez, que ya está cerrado. Y a partir de ahí pues, también me presenté a otra bolsa de trabajo y acabé en Gandía. Y desde ahí pues, no me he movido, o sea, siguiendo los consejos de mi directora en aquel momento, que era Paco del Mar, que es una bellísima persona. Y luego de Mari Carmen, Millán, pues y fui haciendo un poco la carrera de docente. Ellos recomendaban, pues, mira, hay que hacer no sé qué, yo creo que es bueno publicar, también el tema docente. Creo que en esa época pues ya están apareciendo los PID, los PIEs, todos esos proyectos de innovación educativa. Bueno, pues creo que he sido conejillo de indias de casi todos esos proyectos que ha habido en la universidad, que a veces eran incluso mal vistos. O sea, lo que se hace ahora, antes era un poco como pecado, o sea, una cosa curiosa, ¿no? Las técnicas docentes han ido cambiando. Tú pues, solo tienes que hacer un examen final y eso es lo único que te dejaban hacer, o 2 exámenes parciales, y ahora eso está mal visto. Y, bueno, hemos cambiado mucho ese tipo de cosas, ¿no? en la docencia. Y así llevo pues, esos 18 años en el campus de Gandía, sobre todo en el área de teleco y soy muy centrado en la acústica. El ruido no es un problema de calidad, es un problema de salud. O sea, cada persona, cuanto más nivel de ruido está sometido, más probabilidad puedes tener de tener una patología, incluso hay estudios sobre tumores, cosas más graves, de tener más probabilidad de, no están claros, pero tener más probabilidad de en función del ambiente en el que tú te encuentres. Claro, entonces eso, o en los colegios o en los niños, ambientes ruidosos hacen o perjudican a la educación de nuestros hijos, ese tipo de cosas que la gente ya conoce más y que antes no se conocían. Porque nos planteábamos otras cosas, teníamos frío en casa, teníamos necesidades básicas que cubrir y esas necesidades cuando se cubren, pues uno pasa a la siguiente parte de la pirámide. Hay tablas como las que marca la Organización Mundial de la Salud, que van marcando unos criterios de niveles que no debes superar. Por ejemplo, 30 decibelios, que es un valor muy bajito, o sea, eso no llega ni al susurro, para entendernos a nivel de palabra, o sea, no llegaríamos a oírlo, yo no llego a oír 30 decibelios, es el nivel que consideran que tenemos que tener en un dormitorio para dormir por la noche. 45, pues ya empiezan a ser valores que te perjudicarían el sueño, que podrías tener sueño interrumpido y tal. Ese es el valor que se considera que tú tienes que tener, pues, de noche en la calle. Y de día 55, son valores que son manejables, que no permiten, en principio no generan una patología asociada al ruido, pero que nos dan una indicación de lo que nos está pidiendo pues Europa y que nos va diciendo un poco el grado de riesgo que uno va corriendo, porque al fin y al cabo es un grado de riesgo. 65 decibelios se considera como contaminación acústica. A partir de ahí, aunque hay ordenanzas normativas y leyes que permiten superar ese valor, la Organización Mundial de la Salud marcó como umbral, es decir, a partir de ahí tú tienes un problema de contaminación acústica. Y en este país estaremos en torno a unos 60 y pico % de personas que están en ese riesgo, al hacer los cálculos de lo que marca la normativa. O sea, tenemos unos valores altos, somos unos países bastante ruidosos. El ruido de tráfico a fecha de hoy
estamos igual que hace 5 o 6 años. No sé si es por el tema de la crisis, que se ha ido conversando una cosa con la otra, pero estamos igual. En ruido de aviones hemos mejorado mucho, hemos bajado los niveles bastante. Yo supongo que es también por el tema de concienciación. Hemos visto noticias de que se han mejorado las fachadas en zona de Manises y cosas por el estilo, ¿no? En Barajas también ha habido iniciativas como esa. En ruido de trenes hemos aumentado un poquito, en ruido industrial estamos ahí. Bueno, pues los niveles que tenemos en España están dentro de un margen razonable, pero sin haber bajado lo que nos habíamos comprometido. Yo puedo controlar el ruido de un vehículo, puedo controlar el ruido industrial, puedo controlar el ruido de un avión y las zonas, y lo mismo que puedo controlar el ruido de un tren. Pero ¿y el ruido que genera una persona? Realmente es lo que sucede en la zona de ocio. Muchos locales están acondicionados, cumplen una legislación muy rígida, ponen limitadores acústicos, pero las personas salimos del local, entramos, hacemos jaleo, formamos ruido en el exterior. Es una cuestión de concienciación colectiva que pasa en los países mediterráneos, pero tú viajas fuera. Yo he estado varios años haciendo estancias en Chile y lo primero que sucede cuando vas a Chile y vas a un local es que todo el mundo te mira. Y dices, ¿por qué te está mirando la gente? Porque estamos acostumbrados a hablar con un nivel tan alto en comparación con ellos que piensan que estás gritando. Esa es la primera sensación. Te ven sentado, hablas con el compañero y bueno, nuestra sensación también es que ellos susurran, ¿no? En comparación. Y estamos acostumbrados también a una manera de manejar el ocio que parece que tenga que ser gritando en comparación con el resto de otros países, ¿no? Por el tema del clima, por lo que sea. Es una cuestión de concienciación colectiva. La Sociedad Española de Acústica tiene la suerte de que se relaciona con todas las sociedades acústicas del ámbito mundial. Formamos parte del Consejo Europeo, fue la precursora de montar la Federación Iberoamericana de Acústica. Yo vengo ahora de allí, en diciembre estuve en el Congreso Iberoamericano de Acústica ayudando a hacer un congreso que tuvo pues, invitados pues, desde América, España, chinos, australianos, y eso ha sido parte del embrión de la Sociedad Española de Acústica, que fue la que se empeñó en tener una Federación Iberoamericana de Acústica, también defendiendo un poco también el español y no solo el inglés como lengua a la hora de transmitir la acústica. Forma parte de comisiones que hablan de las normas, estas normas que nosotros vamos a sufrir después, ordenanzas como la de Madrid o Valencia, normas que hacen referencia a cómo tienes que medir el aislamiento, cómo determinamos si hay un problema de ruido o no. Ellos están colaborando, estamos colaborando mucho en ese tipo de cosas que luego van a favorecer la calidad de la gente. Ese es un poco el fin, intentar proteger a las personas que van a tener un problema de ruido. A fecha de hoy tenemos en marcha 2 proyectos. Es decir, el proyecto europeo Google for Build, ¿no? que es una especie de jeroglífico para decir que el lana para construir, ¿no? El 4 que ponemos aquí insertado. Y estamos trabajando con un proyecto donde cogemos la lana de la churra y la merina, esto que también salen un poco los anuncios. Las ovejas churras y las merinas son 2 tipos de oveja, uno que es para carne y otro que es más para la piel, ¿no? Para el textil y tal. Pero ambos están utilizando, la llaman lana de primera calidad y lana de segunda calidad realmente en el mercado. Claro, ¿qué sucede? Pues que no hay una cultura clara aquí de qué hacer con los residuos de la lana. En la industria peletera de nuestro país lo que hace es coger la piel, la curtía, hay unos procedimientos de curtido que pasan por grandes centrifugadoras para que se le vaya el olor, para que aquello se quede como una piel que sirva para nuestros zapatos, para una chaqueta, etc. Y a partir de ahí los pelitos que le sobraban a la piel iban a la basura. O iban a la basura o en un saco enorme lo vendían por €1 que servía para relleno de sofás y cosas por el estilo. Claro, pues en ese caso se dieron cuenta que eso podía servir para otras cosas, si es lana, ¿no? De lana, ¿qué producto hay tan natural que no utilicemos todos los días, ahora que hace frío además, que podemos utilizar? Y en ese caso pues se dieron cuenta que podíamos intentar utilizar ese producto para edificación. Hicimos las pruebas y Europa nos ha recompensado con uno de los 40 proyectos europeos. Somos un proyecto privilegiado, porque pensar que somos uno de los 40 en un año está muy bien, para convertir esos residuos que he contado en elementos para edificación, para reducir los ruidos en la vivienda. Contactamos con la Universidad de Girona
en un congreso en la Font Rocha, este que hace nuestro campus de Alcoy. Allí contactamos con ellos y vimos que traían una serie de materiales que ellos hacían pues, con restos de varias plantas. En aquel momento tenían lo que ellos dirían el blat, ¿no? el tema del trigo, del maíz, cosas por el estilo, tenían restos de aquello y digo, hablando con ellos, me digo, esto lo podemos utilizar nosotros seguro en la parte de acústica. Y a partir de ahí les dimos unas pautas de funcionamiento y ellos nos iban a hacer escopetas. Habíamos visto que podíamos reducir de cualquier resto de campo, que ellos trabajaban y hacían una pieza que podría ser un sustituto de una madera sintética, de una pieza pues, tipo yeso laminado, escayola, estas piezas más ligeras que se utilizan en la edificación, y que nosotros podíamos coger eso que nos traían y convertirlo en un sustituto de esa pieza. La Universidad de Girona tiene una especie de lo que llaman aparatos de digestión. Cogen la planta, cogen la poda, la meten en una especie de estómago gigante, podemos llamarlo así, realmente son máquinas, pero la meten en una especie de estómago gigante, hacen una digestión de eso, luego bajo ciertas pautas que nosotros le damos, hacen una especie de placa sintética que básicamente es poda de naranjo con algún tipo de plástico o no, puede ser también tipo poliéster que viene del reciclado de botella de plástico, etc. Y saca un producto nuevo, que es estas placas de naranjo. Podemos hacer un aislamiento a la carta, es decir, si yo sé que voy a utilizar un espesor de 5 milímetros o 10 milímetros, le puedo decir a Pere, mi compañero de Girona, mira Pere, necesito que edifiques, que le pongas un refuerzo a esta fibra de un 30%, porque ya sé que con eso el aislamiento que vamos a conseguir será el máximo para esta placa. Y encima vamos a estar por encima de lo que hay en el mercado en estas condiciones. Y así es como estamos trabajando. Eso ha sido la poda de naranjo y ahora estamos con el hueso de oliva, ¿no? También es todo lo que sean residuos extraños que no se sabe qué hacer con ellos, pues le estamos dando bastante margen. Ahora en el mercado hay cosas como el corcho, o sea, el corcho clásico, este que viene de Extremadura, que se gasta mucho, se toma como un recurso sostenible, porque claro, la corteza del corcho la cortan y no se puede volver a regenerar. Recursos de cáñamo, también es muy famoso el cáñamo o el kenaz, hay muchos productos allá en Europa que hablan de ese tipo de productos, pero todos ya tienen parte de contaminante, ¿no? Es decir, que necesitas algo, la energía que necesitas pues contamina y que siempre hay algún pequeño pegamento, algún pequeño ligamento para hacer la fibra que se necesita, que no lo hace 100% sostenible. Pero bueno, estamos en el camino de...